Bien, la idea de hoy es ver los formatos fundamentales de Excel. Un primer contacto con Excel para aquellos que no lo habéis utilizado, y para los que ya lo habéis utilizado, pues ver determinadas cuestiones de formato de Excel que pues ocurre lo mismo, cómo lo hacemos de la manera más cómoda o de la manera más rápida posible. Y esa es la idea de hoy. En esa presentación que tenéis como lecturas, ahí tenéis una guía de los elementos fundamentales de la pantalla de Excel, que es una fila, que es una columna, que es una celda, es decir, sigue siendo material teórico, material de contenido, que ahora lo vamos a ver en Excel, pero que nos sirve como guía de manejo de Excel en este sentido. Bien, ahí teníamos los conceptos, los elementos de la pantalla, cómo editamos los datos dentro de las celdas, y eso lo vamos a ver en directo también en los webinars, cómo seleccionamos diferentes partes de la hoja, un rango, una columna, una fila, las celdas de toda la hoja, y cómo podemos editar la hoja, cómo añadimos filas, cómo filas o columnas, cómo añadimos o eliminamos celdas y las hojas. Eso era lo que teníais en esta presentación que teníais de introducción hoy. Y teníais también esa ficha de formato. La ficha de formato, el cuadro de formato de celda, donde tenemos todo el formato relacionado con las celdas, a qué se refiere cada uno de los conceptos que encontráis en ese cuadro, pero que va a haber muchos casos en los que no vamos a necesitar utilizarlo porque vamos a poder utilizar la cinta de opciones de Excel. Bien, ahí tenéis ejemplos de formatos. Y después entrábamos ya en la sintaxis básica de cálculo, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los formatos y vamos a ver la sintaxis básica de cálculo. Y dentro de la sintaxis básica de cálculo fundamental que tenemos que manejar en Excel desde el principio, desde que vamos a empezar a crear cálculos, son las referencias, los tipos de referencias que encontramos en Excel, las referencias relativas y las referencias absolutas. Y es fundamental, ha habido algunos de los ejercicios de evaluación que me han ido llegando que esas referencias no estaban creadas correctamente y era el objetivo fundamental de la clase de hoy o de esta semana, el saber manejar esas referencias. Eso es lo que nos va a permitir poder manejar cualquier cálculo en Excel entre hojas, entre libros, dentro de la misma hoja. Necesitamos dominar el tema de las referencias absolutas y referencias relativas de Excel, y eso es lo que vamos a ver hoy también. Ahí tenéis los operadores, cómo se manejan los paréntesis en Excel y ahí los tipos de referencias, que es lo que ahora vamos a ver en Excel. Bien, yo me voy a cambiar ahora de archivo, me voy a ver, un segundo. Bien, aquí tengo el archivo que teníais disponible, el archivo de Excel que teníais disponible, como os digo, para practicar todos esos contenidos. Bien, por un lado, empezamos con el entorno de Excel, encontramos las cintas de opciones, las fichas, las diferentes fichas. Tenemos la ficha de inicio, la ficha de insertar, haciendo un clic en la parte superior, a modo de pestaña, se nos va abriendo la ficha correspondiente y dentro de cada una de esas fichas vamos a encontrar diferentes opciones. No vamos a ver todas las opciones de manera teórica porque iremos viendo cada una de ellas según las vayamos necesitando para los diferentes contenidos que vamos a ir viendo cada semana. Bien, sí vamos a ver hoy que todo lo que se refiere a formato, sea formato de celda, sea formato de hoja, de columna, de fila, todo lo que se refiere a formato lo encontramos en la ficha denominada inicio. Ahí es donde tenemos, como estamos viendo, un grupo de fuente para establecer el formato referido al tipo de letra, el color, el tamaño, un grupo de alineación para establecer la manera en la que el contenido de una celda se va a colocar dentro de la celda, si lo queremos alinear a la derecha, a la izquierda, si la fila es más alta que el contenido del texto, si lo queremos colocar en la parte superior o en la parte inferior de la celda. Y después tenemos un grupo de número, que es, digamos, el grupo fundamental
todo lo que es el formato numérico de las celdas. Formato de decimales, formato de moneda, formato de porcentaje, formato de fracción, de fecha, de hora, todos los formatos. Bien. Aquí teníamos un primer archivo, yo voy a empezar por otro ejemplo y luego iremos viendo esto. Cuando escribimos un dato en Excel, cualquier dato que escribamos, si yo escribo un texto cualquiera, si es que me lo permite, no sé por qué me está dejando. Un segundo, que ahora sí me está permitiendo escribir. Bien, ahora sí. Bien, si yo escribo cualquier texto, como por ejemplo ese, automáticamente ese texto, como veis, queda alineado a la izquierda de la celda. Si yo escribo un número, el que sea, automáticamente queda alineado a la derecha. Y si yo escribo una fecha siempre con el formato, utilizando el separador de fechas de barra, la barra, 1/8/14, por ejemplo, vamos a ver que automáticamente se alinea a la derecha. Eso es así porque Excel reconoce automáticamente el formato del dato que estamos introduciendo. Pero a veces nosotros necesitamos cambiar ese formato. Yo he escrito un número, pero yo puedo querer que ese número tenga decimales o tenga el símbolo de moneda. Ahí es cuando tenemos que dar ese formato. Esa es la capacidad de Excel en cuanto a formatos, la capacidad de una hoja de cálculo. El que nosotros no tenemos que escribir, si yo quiero escribir 35.000, escribo el número sin separador de miles, por ejemplo. Y después lo que hago es darle formato a esa celda para que automáticamente me añada el separador de miles o si necesito añadir el símbolo de la moneda, por ejemplo. Y aquí teníamos este modelo. Yo tengo ese número, voy a copiarlo en la columna de la derecha para seguir las instrucciones que ahí teníamos. Copio y pego y voy a ir cambiando el formato. Yo he añadido ese número, pero yo quiero que ese número que yo he añadido no tenga decimales y tenga el símbolo del euro. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos esta pestaña de número, este grupo de número, perdón, dentro de la ficha de inicio, donde yo aquí puedo establecer que quiero un formato de moneda, por ejemplo, formato de euro. Y si yo no quiero decimales, yo puedo ajustar el número de decimales con estos botones que tengo en ese grupo de números. Aquí yo pretendía aplicarle el mismo formato, por tanto establezco aquí un formato de euro. Me voy a saltar este dato, ahora os explico por qué. Y yo aquí quería hacer lo mismo, quería aplicar un formato de moneda. Pero ¿qué ocurre? Que el formato predeterminado de moneda tiene el símbolo del euro, tiene el símbolo del euro, sí, pero tiene decimales. Bueno, tiene el símbolo del euro dependiendo de lo que tengamos establecido también en la configuración regional de Windows. Si tenemos puesto como moneda el dólar, pues nos va a aparecer el símbolo del dólar. También podemos elegirlo, no solamente desde aquí, que también lo tenemos, sino que podríamos hacerlo con otros formatos, ahora lo vemos desde el propio cuadro de formato de celda. Bien, pero tiene decimales el formato predeterminado. Yo se los puedo quitar desde aquí. Bien, eso en cuanto a los formatos numéricos. Aquí nos encontramos con un formato de porcentaje. En el caso del formato numérico, da igual que apliquemos el formato antes o después de escribir el número. Si yo tengo, por ejemplo, una columna de precios, vamos a imaginar que estamos creando una factura o un catálogo de artículos y yo tengo una columna de precios. Yo añado mis precios, cuando tienen decimal lo escribo y cuando no lo tienen no lo escribo. Cuando es una cifra superior a 1000,
pues igual escribo el número directamente. Y después selecciono todas las celdas a las que le quiera aplicar el formato y cuando yo lo aplico ese formato de moneda, por ejemplo, me aplica ese formato para todas las celdas. Y eso lo puedo hacer antes o después de escribir. Si yo estoy en una hoja, al principio de una hoja, me estoy creando un formato en la hoja y yo sé que aquí voy a escribir los precios, yo puedo directamente seleccionar esa columna y darle ese formato de moneda. Con eso lo que consigo es que cuando yo escriba el número ya me va a ir apareciendo el formato que yo he establecido. Eso es así en todos los casos, salvo en el caso de los porcentajes y en el caso de las fracciones. En el caso de los, os voy a poner aquí el ejemplo. Yo escribo aquí un 25 y voy a aplicar ese formato de porcentaje, que también lo tenemos aquí, a las dos celdas. A una en blanco y a una celda que yo ya tenía rellena. A la que estaba en blanco, yo ahora escribo 25 y lo hace. Pero lo que ya estaba escrita nos va a multiplicar el valor por 100. Es decir, para poder aplicar el formato después de haber escrito el número, ese número ha tenido que ser introducido dividido entre 100, porque tenemos que contar que al aplicar ese formato de porcentaje multiplica por 100 el valor y le añade el símbolo del tanto por ciento. Por tanto, en el caso de los porcentajes, si vamos a dar formato de porcentaje, debemos hacerlo antes de escribir ese valor. No hace falta que lo apliquemos. Si tenemos una columna entera de descuentos, por ejemplo, donde vamos a escribir diferentes tipos de porcentaje en una columna entera, pues sí es interesante. Yo tengo que escribir ahí descuentos, pues lo que hago es seleccionar todas esas celdas y aplicarle el formato del tanto por ciento, para que luego sea suficiente con ir escribiendo el valor. Pero si vamos a escribir en una columna, pues un impuesto, por ejemplo, podemos escribir perfectamente el símbolo del tanto por ciento y lo va a reconocer como tal, siempre que no escribamos ningún otro carácter, ningún espacio, pero podemos escribir el valor numérico seguido de ese símbolo del porcentaje, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, ya sabemos que si es un formato de porcentaje, primero tenemos que aplicar el formato, o si no, tendríamos que haber introducido el dato, el valor, dividido entre 100, porque tenemos que contar con que nos lo va a multiplicar por 100. Y en el caso de las fracciones ocurre lo mismo. Yo os he dicho antes aquí que cuando yo escribo un número, una barra y otro número, él va a considerar que eso es una fecha. Por tanto, yo luego no puedo cambiarle el formato. Cuando quiero escribir, imaginemos, en el mismo caso, yo tengo una columna, vamos a suponer, de peso al envasar, por ejemplo, y tengo que escribir valores en fracciones. Aquí necesariamente tenemos que aplicar primero el formato de fracción. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que con cualquier otro formato, seleccionamos las celdas y abrimos el cuadro de formato de celda. ¿Cómo abrimos el cuadro de formato de celda? Tenemos diferentes formas. Una es a través de estos botones que encontramos en cada grupo de opciones. Encontramos aquí este cuadrado con esta flecha y cuando eso aparece significa que detrás hay un cuadro de diálogo. En este caso, el cuadro de formato de celda. Y ahí tenemos la pestaña número, que es de la que tenéis la explicación en la presentación, en las lecturas de la clase de esta semana. Y aquí tenemos el formato de fracción. Elegimos el formato que queramos y ahora yo ya si escribo lo mismo que he hecho antes, 1/8, ahora sí me añade ese dato como una fracción porque primero he aplicado el formato y ya no lo ha considerado una fecha. La otra manera de poder abrir ese cuadro de formato de celdas es con el botón derecho del ratón sobre la celda o las celdas a las que le vamos a aplicar formato. Yo selecciono y hago un clic con el botón derecho del ratón sobre la zona seleccionada y me voy a encontrar siempre en el menú contextual ese menú o ese submenú de formato de celdas, que me va a abrir el mismo cuadro. Bien, entonces aquí, si yo quiero aplicar
el formato de fracción, claro, ¿qué ocurre? Que para que yo lo pueda aplicar tendría que haber escrito el valor con formato decimal y no de fracción. Pero evidentemente de lo que estamos intentando es que Excel nos facilite el trabajo, no que nos lo complique más y tengamos que estar pensando qué valor decimal corresponde a la fracción que yo quiero escribir. Por tanto, no tiene sentido. El sentido es, parto de la base de que porcentajes y fracciones tienen que tener aplicado el formato antes de rellenar el valor, el dato. ¿De acuerdo? Bien. Y por último tenemos aquí las fechas. Yo os decía que escribo esta fecha, utilizo la barra como separador de fechas y los 2 puntos como separador de horas y lo va a considerar como tal, como horas o como fechas. Pero a veces queremos un formato de fecha determinado, no queremos el formato predeterminado. También podemos cambiarlo en el mismo cuadro. Hago un clic con el botón derecho del ratón, elijo formato de celdas y en ese cuadro de formato de celdas, en la ficha número, que es donde tengo los formatos de las celdas, elijo formato de fecha. Y lo que elegimos en esta columna de la derecha es el tipo. Ahí os aparece una fecha por defecto, pero lo que yo estoy eligiendo ahí es el tipo de formato que yo quiero aplicar. Si yo quiero que me aparezca el nombre completo del día seguido del número del día y seguido del mes, elijo este formato y me aplica el formato que he elegido. Y pensaréis que no estamos viendo el formato que yo he elegido, estamos viendo unas almohadillas. Bien, esas almohadillas, siempre que nos aparezcan esas almohadillas en una celda de Excel, cuando hemos hecho una fórmula, cuando hemos escrito un número, cuando hemos escrito una fecha, significa que no cabe, no tiene espacio en el ancho de la columna para mostrar el dato completo. Lo único que tengo que hacer es modificar el ancho de la columna. ¿Cómo? Pasando el puntero del ratón por la línea que separa las columnas, ahí estamos viendo que aparece esa doble flecha negra y cuando se muestra, pincho con el botón principal del ratón y arrastro para ensanchar el ancho de la columna. Entonces es importante que tengamos claro eso. Las almohadillas simplemente indican que el valor que hemos escrito no cabe en el ancho de la columna. Y lo único que tenemos que hacer es modificar su tamaño. Podemos modificar su tamaño manualmente, como yo acabo de hacer, pasando el puntero del ratón por esa línea y cuando aparece la doble flecha, arrastrar. Y también podemos hacer doble clic con ese puntero. Cuando pasamos el puntero del ratón por esa línea y aparece esa doble flecha, si yo hago doble clic, se va a autoajustar el ancho de la columna al ancho del texto. Bien, pues esto en cuanto a lo que es el formato de las celdas. Insisto en que el objetivo y la comodidad o la utilidad de manejar el formato de Excel es que escribimos todos los datos sin ningún formato, ni tipos de letras, ni sobre todo formatos numéricos, ni escribimos separador de miles, ya hemos visto el tema de los porcentajes, no tenemos que escribir el símbolo de la moneda, simplemente metemos los valores numéricos y al aplicarle el formato, si no lo hemos aplicado antes, nos va a aparecer con ese formato que hemos elegido. Bien, en ese mismo cuadro de formato de celdas, hemos visto la ficha número, también tenemos una ficha de fuente, que es la que nos va a servir para cambiar el formato de la letra. Lo que ocurre es que aquí sí que no hace falta. Si yo quiero cambiar el tipo de letra a esto, simplemente lo selecciono y en este grupo de fuente de la ficha inicio, yo aquí puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tamaño, puedo aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. A ver, aquí se me ha vuelto a quedar. Vale.
Tenemos también, si queremos escribir en negrita, en cursiva, con un subrayado, podemos cambiar el color de la letra. Y después, bueno, podemos cambiar el color, os estaba diciendo, también podemos elegirlos aquí, los diferentes colores de la fuente, los diferentes tipos de subrayado a través de ese botón. Y después os decía, tenemos una... a ver, un segundo, que no me deja cambiarme. Bien, ahora. Bien, y después tenemos aquí el grupo de alineación. Cuando escribimos en una celda, por ejemplo aquí, si yo tengo esa columna con ese ancho y tengo una altura de fila, por ejemplo, y yo escribo aquí un contenido, hemos visto que si es un texto, lo va a alinear a la izquierda y en la parte inferior. Pero yo puedo querer cambiar eso. Para cambiar eso lo tenemos dentro de ese grupo de alineación. Aquí tenemos las opciones para centrarlo verticalmente, para escribirlo en la parte superior y para cambiar su posición también horizontal. Bien, también tenemos la opción de girar ese texto a través de ese botón que tiene un icono de AB y ahí podemos girarlo, podemos ponerlo en vertical. Y lo único que tenemos que tener en cuenta de esto es que funciona como un interruptor. Como veis, ahora no hay una opción para poner el texto en horizontal con una alineación normal. Para que vuelva a esa posición, lo que tengo que hacer es volver a pulsar en texto vertical. Es decir, lo que yo haya activado con un clic, pues por ejemplo esto, para desactivarlo, tengo que desactivarlo efectivamente. Tengo que volver a pulsar en esa opción para que se desactive. No tengo una opción para volver a la alineación horizontal. Bien. Y después encontramos en ese mismo grupo de alineación dos opciones, ajustar texto y combinar y centrar. Cuando tenemos, yo os decía antes que estamos creando aquí, vamos a suponer una factura, y yo quiero añadir un título a esa factura por encima de esto. Primero, para insertar filas, para añadir filas, lo tenéis en las lecturas y lo leeréis, si no lo habéis leído ya, seleccionamos tantas filas como queramos añadir. Si yo quiero añadir 2 filas, selecciono 2 filas. Y con el botón derecho del ratón sobre la parte seleccionada, es importante que el clic lo hagamos sobre la parte seleccionada, no vale con que yo seleccione y me venga aquí a hacer el clic, porque no voy a encontrar las opciones. Para que sean opciones contextuales, opciones relacionadas con lo que yo he seleccionado, ese clic lo tengo que hacer sobre la zona seleccionada. Y ahí me va a dar la opción de insertar. ¿Insertar qué? Filas, porque es lo que yo tengo seleccionado. Y ahí vemos que me acaba de añadir 2 filas. Bien, si yo ahora quiero escribir aquí un título centrado, por ejemplo, en todas estas celdas, como si se tratara de una sola, lo que tengo que hacer es pulsar en este botón de combinar y centrar. Y ahora ya puedo escribir, como veis, como si fuera una sola, como si fuera una sola celda. Después lo puedo alinear en la parte central de la vertical y podría también cambiar la orientación horizontal. Me voy a volver aquí. Y aquí teníamos, voy a quitar esto para que quedara como estaba originalmente. Bien, ahí teníamos estos datos. Aquí tenemos escrito enero, febrero y marzo, pero la altura de estas filas es superior a la que teníamos en la tabla que tenemos para practicar. En todos los archivos que vais a encontrar de práctica, os vais a encontrar la tabla resuelta, sea con formatos o sea con fórmulas, y después la tabla sin realizar ese cálculo para que lo podáis manejar sin necesidad de tener que estar escribiendo los datos. ¿De acuerdo? Por eso siempre os vais a encontrar el modelo resuelto y la misma tabla para resolver, para que no tengáis que perder tiempo en escribir esos datos.
¿de acuerdo? Entonces, en esta parte inferior yo tengo los mismos contenidos que tengo arriba. Bien, yo lo que quiero ahora es aumentar la altura de la fila. Para cambiar el tamaño de las filas o de las columnas a varias a la vez, todo lo que tengo que hacer es seleccionarlas, pero seleccionarlas desde las cabeceras, que también lo veréis en las lecturas, desde las cabeceras, desde los números que indican el número de fila o desde las letras, y estoy haciendo clic en la parte superior, en las letras que indican la letra de la columna. Bien, pues selecciono desde la cabecera de la fila y ahora paso el puntero del ratón por la línea que separa las filas y cuando se muestra esa doble flecha que ya hemos visto en las columnas, todo lo que tengo que hacer es pinchar y arrastrar y todas mis filas tendrán el mismo tamaño. Yo ahora quiero que estos números tengan separador de miles, como aquí. Selecciono las celdas, hago un clic con el botón derecho del ratón y elijo formato de celdas. Y aquí tengo la pestaña de número. Y aquí tengo la categoría de número. Y aquí puedo elegir que quiero separador de miles y que no quiero decimales, por tanto en posiciones decimales escribo 0 y acepto. Quiero que estos textos estén en negrita como están aquí arriba, pues selecciono las celdas y en el grupo de fuente pulso en el botón que activa la negrita. Ahora este texto que yo tengo aquí, este título, yo quiero que esté centrado en estas celdas. Para ello lo que tengo que hacer es combinar las celdas. Combinar es que se van a unir y se van a comportar como una sola celda. Pues pulso en el botón de combinar y ya está centrado. Ahora quiero aumentar la altura solo de esa fila, por tanto no me hace falta seleccionar. Muevo el puntero del ratón hacia la línea que separa esa fila con la de debajo y cuando aparece la doble flecha aumento su altura. ¿Quiero aumentar el tamaño de la fuente? Pues selecciono y en ese grupo de fuente aumento el tamaño de la fuente. Aplico la negrita, aplico cursiva y podría centrarlo en la vertical. Para ello pulso en estos botones de alinear. Es decir, como veis, los datos se pueden manejar, los formatos, una vez que ya hemos escrito o sin escribir, pero no necesitamos estar dando formato. La forma de manejarlo es relleno toda la tabla, escribo todos los datos que tenga que escribir y después voy seleccionando y le voy dando formato. Bien, cuando hemos visto ese cuadro de formato de celdas, vuelvo a él con el botón derecho del ratón, elijo formato de celdas. Tenemos también, hemos visto la pestaña de fuente, la pestaña de alineación, que es, aquí tenéis ajustar texto, combinar celdas, que es lo que hemos estado manejando, fuente, que realmente no hace falta que utilicemos porque tenemos este grupo de la ficha de inicio, y tenemos una pestaña de borde y una pestaña de relleno para ponerle color a las celdas. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el borde? Porque a veces lo que os decía cuando he empezado, lo hemos utilizado, lo aprendemos a utilizar de manera autodidacta, y por ejemplo los bordes de Excel es una cosa que a veces suele dar la lata, pero porque no se sabe seleccionar bien y no se sabe de qué se parte. Entonces pongo un borde y ahora me ha quitado el borde que había puesto antes y por qué me ha quitado ese borde, pero pues eso, que al final le damos más vueltas de las necesarias. Bien, simplemente nosotros lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, seleccionar las celdas a las que le vamos a querer aplicar el formato. En este caso yo se lo quiero aplicar a estas tres porque quiero poner ese borde diagonal. Y con eso seleccionado hago un clic con el botón derecho del ratón, me voy a formato de celdas y en la pestaña de borde elijo primero cómo va a ser el borde. Y después, en esta parte de la derecha, tenemos los diferentes lados del borde para poder aplicarlo, simplemente pulsando sobre ellos. Si yo aquí hago un clic, se muestra. Si yo ahora quiero cambiar el color de ese borde y elijo rojo, veis que no me lo ha cambiado. Por eso os decía, primero seleccionamos cómo va a ser el borde y luego dónde queremos aplicarlo, porque si no, no nos lo va a aplicar. Yo ahora pulso en ese botón y ya sí que me lo aplica. Y acepto.
Bien, en este caso quiero poner un relleno de color gris oscuro, como está aquí. Pues selecciono todas las celdas, botón derecho del ratón, me voy a formato de celdas y en la ficha de relleno elijo ese color gris. Ese. Y acepto. ¿Y qué ocurre? Que yo aquí tengo esas líneas blancas. Esas líneas blancas son bordes gruesos blancos, nada más. Por tanto, yo tengo que seleccionar las celdas, vuelvo a lo de antes, selecciono las celdas a las que le quiero aplicar formato. Y me voy al botón derecho del ratón, formato de celdas, y me voy a la ficha borde. Elijo cómo va a ser el borde, digo que quiero este borde, y que lo voy a poner en negro primero, y ahora, aquí tengo que decir cuál quiero. ¿Cuál quiero? Yo tengo que tener en cuenta que elijo la línea de lo que yo he seleccionado. De lo que yo he seleccionado, lo que quiero es que me ponga la línea que separa las filas. Por tanto, lo que yo tengo que pulsar es en este botón. Porque no quiero el borde alrededor, lo que quiero es de toda mi selección el que separa las filas. Por eso os decía que si tenemos en cuenta siempre eso, selecciono las celdas a las que le quiero aplicar formato y elijo el borde de mi selección. Con eso no nos van a dar la lata los bordes y no nos va a estar cambiando un borde con otro, si siempre lo hacemos de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, yo ahora lo quiero cambiar a color blanco. Elijo aquí el color y no me lo ha cambiado, pero si yo hago aquí, ahora hago un clic y acepto, entonces ya sí me lo ha cambiado. Es decir, siempre igual, seleccionamos las celdas a las que le vamos a aplicar formato, elegimos cómo va a ser el borde en la zona de la izquierda del cuadro y en la parte de la derecha elegimos el lado al que yo le quiero aplicar ese borde de mi selección, de lo que yo haya elegido o haya seleccionado. Bien, en este caso yo quiero poner un borde doble a esa celda. Pues selecciono esa celda y en el botón derecho del ratón elijo formato de celdas. Elijo el tipo de borde y ahora, ¿qué quiero hacer? El contorno de lo que yo he seleccionado, los 4 lados de alrededor. Lo puedo hacer uno por uno marcándolos aquí o lo puedo hacer con ese botón de contorno. Y ya tengo ese formato aplicado. Bien. Y nos queda por último una opción más que es ajustar texto. Hemos visto que cuando yo escribo una fecha, por ejemplo, en una celda y no cabe, lo que hace es mostrarme esas almohadillas y los números igual. Pero cuando yo escribo un texto en una celda, si la celda de al lado está vacía, esa celda ahora mismo está vacía, si la celda de al lado está vacía, me va a sobreescribir sobre ella el texto que no me cabe en la celda de la izquierda. Pero en el momento que esa celda esté rellena, me oculta ese texto. Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos ampliar el ancho de la columna, como hemos visto. Pero a veces queremos que esto esté escrito en varias líneas. Por ejemplo, en este caso que estaba poniendo aquí el ejemplo, si yo quiero poner aquí precios de productos, probablemente yo no quiera que esta columna sea así de ancha. Quiero que tenga ese ancho, pero que me aparezcan las dos, todo el texto. Bien, para eso, para que Excel distribuya el texto en varias líneas dentro de la misma celda, pulsamos en el botón de ajustar texto. ¿De acuerdo? Bien, y por último, perdón, lo quería explicar antes de hacerlo. Bien, y por último, hay casos como este, en el que queremos escribir en varias líneas, pero queremos elegir dónde queremos cambiar de línea. Sobre todo porque si la opción de ajustar texto, ajusta el texto en varias líneas si el texto no cabe en el ancho de la columna. Pero si la columna es muy ancha,
no cabe el texto, es decir, aquí me cabe todo el texto. Por mucho que yo a esta celda le aplique la opción de ajustar texto, no me lo ajusta. ¿Por qué? Porque tengo todo este ancho de celda. Lo que sí puedo hacer es cambiar yo de línea. ¿Cómo cambio de línea? Pues justo en el lugar donde yo quiero cambiar de línea, no puedo usar Enter porque Enter me valida la celda en Excel. Lo que pulsamos, si yo quiero escribir esto, quiero escribir ahí factura y quiero que debajo aparezca de producto. Pues donde yo quiero cambiar de línea, pulso la tecla Alt del teclado con la tecla Enter. Y ya puedo escribir debajo, eligiendo yo dónde quiero cambiar de línea. He pulsado la tecla Alt, que tenéis a la izquierda del teclado, más la tecla Enter. Bien. Con esto ya hemos visto todos los formatos fundamentales. Con esto ya podemos crear nuestra tabla. Escribimos en las celdas de la hoja, escribimos sin ningún tipo de formato, le damos formato a las celdas, hemos visto el formato numérico, el formato de fuente, y después podemos aplicar colores de letra, rellenos de celdas, bordes, podemos establecer la alineación del contenido de la celda dentro de la celda, tanto la alineación vertical como la alineación horizontal, es decir, podemos darle formato a todo una vez que ya hemos escrito los datos de la tabla. También lo podemos hacer antes, pero lo normal es hacerlo después porque no sabemos cómo queremos que nos quede. ¿De acuerdo? Bien, y eso es la primera parte que tenéis en esa presentación que hemos visto antes. Eso es lo primero que teníamos aquí. Voy a cambiar. Bien, eso es lo primero que hemos visto ya. El entorno, ahí hemos visto los elementos, hemos visto las filas, cómo se seleccionan las filas, las columnas, cómo se añaden los datos. Para eso hemos tenido que seleccionar, ya lo hemos visto, hemos seleccionado filas, podríamos haber seleccionado columnas, cómo podemos añadir o eliminar y cómo podemos cambiar el alto de la fila, lo que hemos hecho, y el ancho de la columna. Aquí tenemos esa tabla con todos los formatos que encontramos en la ficha número que acabamos de ver, qué es lo que nos va a aplicar cada uno de ellos. Y ahí diferentes formatos ya creamos. Bien. Ahora, bien, vamos a seguir ya con las referencias. Una vez que ya tenemos nuestra tabla creada y ya le hemos estado dando formato, diferentes formatos a la tabla, tenemos que empezar a crear cálculos. Lo importante en Excel es saber cuál es la sintaxis. La sintaxis es la forma de escribir las fórmulas. Tenemos que cumplir con unos requisitos para que cuando escribimos un cálculo y queremos hacer una fórmula, lo reconozca como tal. Vamos a empezar hoy por ver la sintaxis básica y los tipos de referencias, como os decía, las referencias absolutas y las referencias relativas. Si tenemos claro esa sintaxis básica de cálculo, que es lo que tenemos que contar, o con qué tenemos que contar más bien, cuando veamos las funciones veremos que es un paso más, pero al final vamos a seguir partiendo de unas premisas básicas, es decir, yo tengo en cuenta unas cuestiones básicas para crear cualquier cálculo y yo voy a tener otras premisas, pero generales para cualquier función, cuando empiece a haber funciones. La parte que más nos puede asustar de Excel, que es esa de las funciones y los cálculos, realmente, si tenemos en cuenta unas cuestiones básicas, no vamos a tener ningún problema, ni en crear fórmulas sencillas, ni en crear o construir funciones. ¿De acuerdo? Bien. Yo me voy a venir aquí para ver las referencias, pero antes de hacer eso, os voy a poner un ejemplo más sencillo. Yo os voy a poner una tabla de conversión de una moneda, lo voy a hacer con el euro a pesetas, pero podría ser con cualquier moneda. Vamos a suponer que tuviéramos una tabla como esta. Bien. Y tenemos una tabla. Bien, el controlador de relleno de Excel,
escribo aquí el cambio del euro. Cuando seleccionamos una celda en Excel, en la esquina inferior derecha, esto lo veremos cuando empecemos las funciones en la siguiente clase, pero en la esquina inferior derecha vemos un punto más grueso. Cuando pasamos el puntero del ratón por ese punto, nos aparece esa cruz negra y cuando pinchamos sobre ese punto y arrastramos, nos copia lo que tenga la celda original. Si lo que tenía era una fórmula, nos va a copiar la fórmula. Si lo que tenía era un valor, lo que nos copia es el valor. Bien. Yo ahora aquí tengo que hacer el cálculo. En primer lugar, cualquier cálculo en Excel, para que lo reconozca como un cálculo, tiene que tener delante un operador matemático, que son los que tenéis en la presentación que hemos visto antes. Lo que ocurre es que el único operador matemático que no cambia de signo a un número es el símbolo de la suma. Entonces, tendría que ser la suma, pero aunque nosotros empecemos a escribir con un más, que es cuando él va a reconocer el cálculo, él delante nos va a añadir el signo igual. Es decir, realmente los cálculos en Excel comienzan por el signo igual. Otra cosa es que, como estamos acostumbrados a manejar teclados en los que en el teclado numérico de la derecha tenemos el símbolo de la suma, es más cómodo escribir el símbolo de la suma que el igual. Pero una vez que nosotros validamos la fórmula, será Excel quien nos añada ese signo igual delante, porque es lo que realmente implica o indica que es un cálculo. ¿De acuerdo? Bien, yo voy a empezar por el igual. Y ahora tengo que crear el cálculo. Yo elijo que quiero euros, esa celda, multiplicada. Tengo que utilizar los operadores que reconoce, en este caso el asterisco para la multiplicación, por esta celda. Y cuando ya lo tengo, pulso Intro. Bien. Y vemos, bueno, a ver, que aquí me he cogido un formato de antes. Vamos a poner un formato general. Vale. Bien. Ya me ha creado el valor. Me ha hecho el cálculo. Lo que yo voy a ver es en la celda el resultado de la fórmula y en la barra de fórmulas la fórmula. Si yo ahora copio esa fórmula hacia abajo, para ello busco ese controlador de relleno, que es ese punto más grueso que encuentro en la esquina inferior derecha, y o bien arrastro o bien hago un doble clic. Si yo hago un doble clic, se va a rellenar esa fórmula, se va a copiar lo que tenga esa celda hasta la última fila que tenga contenido a la izquierda. ¿De acuerdo? Es decir, no hace falta arrastrar. Yo puedo arrastrar, pero a veces nos ocurre esto, que empezamos a intentar arrastrar, se nos va el ratón y tardamos más en colocar el ratón donde queríamos que realmente en copiar. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es que cuando vemos esa cruz negra, en lugar de arrastrar, hacemos un doble clic. Bien. Ya lo tenemos. Y ahora, yo voy a repetir lo mismo. Quiero aquí euros. Lo voy a copiar para no tardar. Y pego. Pero ahora el cambio lo tengo en esta celda. Y aquí quiero calcular el cambio. Y para ello comienzo el cálculo igual. Escribo el igual y le digo que quiero multiplicar los euros multiplicados por su cambio. Y acepto. Y hago lo mismo que he hecho antes. Selecciono la celda. Cuando veo ese punto, hago un doble clic. ¿Y qué ocurre? Que el resultado no es el mismo. ¿Por qué? Porque yo he hecho lo mismo que aquí. Bien. Cuando nosotros seleccionamos una celda para una fórmula en Excel, como es ese caso, esas referencias que me ha tomado de B12 o de C12, ahí lo tenemos, ¿vale? Esto que tenemos aquí, no es realmente esa dirección de celda fija. Eso implica simplemente que quiero multiplicar la segunda celda a la izquierda por la primera celda a la izquierda. ¿De acuerdo? Cuando yo copio esa fórmula hacia abajo, ¿qué ocurre? Que al copiarla aquí, sigue siendo la segunda celda a la izquierda por la primera celda a la izquierda.
Es decir, las referencias a las celdas, las direcciones de las celdas van a cambiar en función de la posición de la fórmula. ¿De acuerdo? Es decir, eso son referencias relativas. Si yo no le digo lo contrario, de alguna forma, lo que va a hacer es tener en cuenta que lo que aquí eran estas dos celdas, aquí abajo van a ser estas dos. ¿Por qué? Pues porque yo no le he dicho lo contrario. Yo simplemente he copiado la fórmula. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que ocurre lo mismo, que cuando yo le digo esto, dice la primera a la izquierda por la columna que está una columna a la derecha y 4 filas hacia arriba. Cuando yo copio esa fórmula, pues ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? Que se va bajando en la misma proporción que se va desplazando la fórmula, se va desplazando la referencia. Yo eso lo tengo que evitar de alguna manera. ¿Cómo se evita? Con una referencia absoluta. ¿Cómo le indico que esta celda no quiero que cambie? Pues eso se indica fijando esta referencia. Es decir, cuando yo aquí le digo que esto quiero que sea esta y siempre esta, cuando vamos a hacer referencia a celdas que no van a cambiar o que no queremos que cambien de posición, cuando copiemos la fórmula, se lo tenemos que indicar. ¿Cómo se lo indicamos? Se lo indicamos con el símbolo del dólar delante de la letra de la columna y delante del número de la fila. Lo que ocurre es que sería muy pesado tener que aquí escribir, fijaos que yo tendría que escribir por esta celda y ahora me tendría que colocar aquí, escribir el signo del dólar, que lo tenemos en las teclas de los números en la parte superior del teclado, y aquí escribir otro símbolo del dólar. Para no tener que escribir ese símbolo, tenemos una tecla de función en el teclado que nos permite añadir esos símbolos, que es la tecla F4. Yo selecciono la celda a la que estoy haciendo referencia y para fijarla pulso la tecla F4. La tecla F4 es una tecla alternativa. Primero me añade esos dos símbolos del dólar que estamos viendo ahora en la pantalla. Si yo la vuelvo a pulsar, me fija solamente la fila, y si lo vuelvo a pulsar, me fija solamente la columna. Y si lo vuelvo a pulsar, me quita las dos. Y si lo vuelvo a pulsar, me añade los dos símbolos. Realmente, este tipo de referencias, esas en las que solamente fijamos el número de la fila o la letra de la columna, son referencias mixtas. Son referencias en las que, dependiendo de lo que yo haya fijado, cuando yo copie la fórmula, se va a mover o no la fila o la columna. Lo que ocurre es que esas referencias se utilizan cuando vamos a copiar la fórmula en diagonal, es decir, cuando la vamos a copiar hacia la derecha y hacia abajo y solamente queremos que cambien uno de los dos parámetros. Pero en cualquier caso se pueden sustituir con referencias absolutas, ¿de acuerdo? Con lo cual, con manejar las absolutas y las relativas tenemos más que suficiente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué conseguimos cuando pulsamos esa tecla? Pues que al copiar la fórmula, ahora el resultado sí va a ser correcto. ¿Por qué? Porque si yo ahora abro esta, me encuentro con que sí que se ha desplazado la fila de la columna F, aquí me estaba teniendo en cuenta F12, y aquí abajo tengo F15. Pero sin embargo, H8, que es esta, se ha mantenido fija, no ha cambiado la dirección cuando yo he copiado la fórmula hacia abajo. ¿Por qué? Porque la he fijado con esa tecla, con esos símbolos del dólar que he añadido con la tecla F4. ¿De acuerdo? ¿A qué celdas hacemos referencia con referencias absolutas? Pues a todas esas celdas que están fuera de las tablas donde estamos haciendo la fórmula. Celdas que tienen impuestos, descuentos, precios, tantos por ciento de descuento como teníamos en el ejercicio de evaluación. Esto, es decir, siempre es para crear referencias a celdas que están fuera de la tabla donde estamos creando la fórmula, para que al copiarla no se nos mueva, no nos cambie esa referencia. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a hacer ahora el ejemplo en la hoja que teníamos preparada para ello, que era esta. Aquí volvíais a tener lo que os decía antes, tenéis la tabla resuelta y la tabla sin resolver, para que no tengamos que perder tiempo en volver a picar los datos.
y vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tengo aquí una columna del número de unidades y tengo un precio por unidad. Y yo aquí tengo que crear un descuento por unidad, no el descuento multiplicando las unidades por el precio, sino un descuento, el descuento que quiero aplicar a cada unidad. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver. Yo empiezo con el igual como siempre. Y elijo que quiero el precio por unidad multiplicado por la celda que contiene el descuento, que es esta. Como yo no quiero que esa celda cambie de posición cuando yo copie la fórmula hacia abajo, la tengo que fijar. ¿Cómo la fijo? Pulsando la tecla F4 para que me fije esa referencia, para que me añada los símbolos del dólar y se interprete que no quiero que cambie la referencia cuando yo cambie de posición la fórmula. Pulsamos intro y yo ahora ya puedo copiar, ya lo hemos visto, busco el controlador de relleno y hago doble clic para rellenar esa columna con esa fórmula. Bien, yo aquí tengo que calcular el IVA y voy a calcular el IVA, lo tenéis aquí, voy a calcular el IVA del precio neto, del precio ya descontado de las unidades, el descuento. Bien, empiezo con el igual y ahora, ¿qué ocurre? Que yo lo que quiero hacer es el precio menos el descuento y de eso aplicarle el 21% de IVA. ¿Qué ocurre? Que tengo que utilizar paréntesis. Si yo aquí no utilizo paréntesis, si pongo multiplicado por esta celda, lo que me haría sería al precio por unidad restarle el 21% del descuento, porque no estoy utilizando paréntesis. Los paréntesis, lo tenéis también en la presentación, en Excel, se manejan como en matemáticas habituales para dar prioridad a las operaciones. No hay corchetes en Excel, los corchetes en Excel se utilizan para denominar campos y, por tanto, para diferentes niveles de operación tendríamos que utilizar diferentes niveles. Todo eso lo iremos viendo en las siguientes clases cuando veamos las fórmulas, cuando veamos ya cálculos más avanzados. Pero ahora necesitamos utilizar los paréntesis, porque yo lo que quiero es que me calcule el 21% de la diferencia. Por tanto, tengo que priorizar esta operación añadiendo aquí los paréntesis. Como veis, yo puedo editar la fórmula en la propia celda o también lo puedo hacer aquí en la parte superior, en la barra de fórmulas. ¿De acuerdo? Bien. Y tengo que fijar esta celda, porque yo no quiero que cambie la celda donde tengo el tanto por ciento de IVA. Por tanto, pulso la tecla F4, intro y copio la fórmula. Bien. Y ya tengo calculado el IVA. Y ahora ya, lo único que quiero hacer aquí es calcular el total. Como cualquier cálculo, comienzo por el igual. Y el igual será el precio menos el descuento más el IVA y todo ello multiplicado por el número de unidades. Por tanto, tengo que volver a priorizar la operación escribiendo todo esto entre paréntesis y después multiplicándolo con el operador de la multiplicación, que es el asterisco, por la celda que contiene las unidades. Y aquí no tengo que fijar nada, porque aquí yo sí quiero que para cada uno de los conceptos me vaya utilizando sus valores de unidades, de precio por unidad, de descuento y de IVA. Y acepto. Y ahora ya hago doble clic para copiar la fórmula. Y ahora aquí quiero calcular el total. ¿Cómo calculo el total? Yo puedo hacerlo como una suma, sumando celdas. Yo puedo escribir igual esta celda más esta celda más esta celda y así sucesivamente. Pero podemos utilizar una función, ¿de acuerdo? Yo lo que quería era utilizar esta última fórmula de hoy como introducción a lo que veremos en la próxima clase. Cuando queremos abreviar operaciones, ese es el objetivo de las funciones, abreviar operaciones, podemos utilizar las funciones que tiene Excel incorporadas.
y una de ellas, la más habitual, es la suma. En este caso no necesitamos saber escribirla de momento, que aprenderemos en la próxima clase. Simplemente, si yo quiero utilizar ahí la función suma, selecciono la celda donde quiero añadir la suma y en la ficha de inicio, aquí tenemos el botón de autosuma. Y aquí tenemos una flecha donde vemos las funciones más utilizadas que están incorporadas en ese botón. Y en el caso de la suma, pues la primera de ellas porque es la más habitual, más utilizada. Bien, elijo suma y lo que va a hacer es seleccionarme el rango que tiene por encima o a la izquierda más cercano. En este caso encuentro un rango numérico por encima de esa celda, ese rango es el que va a seleccionar para sumar. Y una vez que ya lo ha seleccionado, vemos que aquí ya nos ha añadido el nombre de la función, nos ha metido el rango que va a sumar entre paréntesis y veis ahí ya una etiqueta de ayuda de función que la veremos con detenimiento en la próxima clase, que es a través de lo que nos va a guiar en la creación de funciones. La etiqueta de ayuda de función, que veremos cómo interpretarla en la próxima clase para utilizarla, porque realmente tiene pues toda la potencia para que nos ayude en la creación, sobre todo al principio, en la creación de fórmulas, al principio y al final, porque a veces cuando estamos creando una función complicada, pues necesitamos, o hemos tenido un error, o se nos ha olvidado escribir algo, necesitamos saber interpretar esa etiqueta para que nos sirva de ayuda, que es el objetivo. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya la tenemos, pulsamos intro y ya tenemos creada la suma. Después, lo siguiente que tendríamos que hacer sería darle formato, como hemos visto antes. ¿Qué es lo que yo quiero hacer aquí? Yo lo que quiero es escribir, por ejemplo, Albarán centrado en todas estas celdas. Pues selecciono todas las celdas y como hemos visto en la ficha de inicio, aquí tenemos la opción para combinar y centrar. Después yo quiero que todas estas celdas sean de color gris y también quiero que sean de color gris estas. No hace falta que seleccionemos un rango, apliquemos formato y luego vayamos a seleccionar otro que tiene el mismo formato. Podemos utilizar la tecla control que tenéis a la derecha del teclado para seleccionar celdas que no están contiguas. Por tanto, yo puedo seleccionar esto, pulso la tecla control, lo tenéis a la derecha o a la izquierda del teclado. Pulsamos control y seleccionamos el resto de celdas, yo voy haciendo un clic, a las que le queremos aplicar el mismo formato. Y si yo ahora hago un clic con el botón derecho del ratón sobre la zona seleccionada y voy a formato de celdas y me voy a relleno, elijo el color gris y se va a aplicar a todas las celdas que yo tenía seleccionadas. Y lo mismo va a ocurrir con los bordes. Si yo selecciono esto, selecciono esto, esto y esto, y hago un clic con el botón derecho del ratón sobre la parte seleccionada, insisto en esto, en que el clic con el botón derecho tiene que ser sobre la zona seleccionada, me voy a formato de celdas, borde, y hago lo mismo que hemos hecho antes, elijo cómo va a ser el borde y ahora dónde lo quiero aplicar, de lo que yo tengo seleccionado. Ahora, de lo que yo tengo seleccionado yo quiero los contornos y las líneas que separan las filas para que me añada estas líneas que tengo en esta zona. Y acepto. Y ya me ha aplicado ese formato. Si yo ahora quisiera poner aquí la que separa las columnas, selecciono, botón derecho del ratón, formato de celdas, y ahora indico cómo va a ser el borde y que quiero de mi selección lo que yo quiero aplicar. Yo quiero de lo que yo tengo seleccionado la línea que separa las columnas. Por eso elijo ese borde y acepto. Y ya lo tengo. Si yo ahora quiero que todas las columnas sean un poco más anchas, selecciono desde la cabecera de columna y paso el puntero del ratón por la línea que separa dos columnas cualquiera, porque modificando una se me van a modificar todas. Cuando paso el puntero del ratón por esa línea y aumento el ancho, me lo ha aplicado a todas a la vez. Después, yo quiero aplicar aquí otros bordes diferentes, que va a ser el mismo que quiero aplicar aquí y aquí. Pues selecciono
celdas alternas con control. Y con el botón derecho del ratón sobre la parte seleccionada me voy a formato de celdas. Y en borde elijo cómo va a ser el borde. Yo quiero este borde grueso, lo quiero en el contorno y lo quiero en la línea que separa las columnas, como están aquí, es decir, este. Pero yo ahora quiero una línea sencilla que me separe las filas, como estamos viendo aquí. Pues una vez que ya le he dicho cómo va a ser el borde y dónde quiero ese borde que he elegido, ahora elijo el borde de las filas, que es un borde sencillo, y le digo dónde lo quiero aplicar. ¿Dónde lo quiero aplicar? Aquí. Y al aceptar, ya tengo todo el formato aplicado. Yo ahora quiero que esta columna me muestre el contenido completo de la columna. Bien, para ello simplemente paso el puntero del ratón por la línea que separa esa columna de la columna de la derecha y cuando me aparece esa doble flecha hago un doble clic. Bien, como veis, el objetivo de hoy, y así lo vamos a ir viendo en todas las clases, pero sobre todo el de hoy porque es más habitual que, bueno, pues que formatos los hayamos aprendido cada uno en el momento que lo hemos ido necesitando, era no solamente saber aplicarlos, que realmente lo podemos saber aplicar utilizando el cuadro de formato de celdas, sino hacerlo de la manera más cómoda y más rápida posible. A veces nos resulta tedioso darle formato a una tabla, pero es simplemente porque no estamos acostumbrados a seleccionar celdas que no estén contiguas, con control, y sobre todo el tema de los bordes, que es cierto que a veces nos da la lata, el tener claro qué es lo que estamos seleccionando y con lo que seleccionamos a qué nos va a aplicar las líneas que estamos eligiendo en esa vista previa del cuadro de formato de celdas. ¿De acuerdo? Bien, pues este era el objetivo de hoy. El objetivo era el manejar los formatos, ver una vista rápida por todos los formatos de Excel para saber aplicarlos. Tenéis todas las explicaciones detalladas, tanto en las notas técnicas como en las lecturas de esta semana, para que podáis ampliar la información. Y, a ver, un segundo, me estaban haciendo una pregunta, John. En el recuadro de abajo habla de la eliminación de la celda I16. Sí, es un error porque la celda aparece ya borrada. Bien, entonces el objetivo era ese, era una vista rápida de todos los formatos de Excel, que como os decía, tenéis detallado en las lecturas y en las notas técnicas, y sobre todo la introducción a los cálculos de Excel y el manejo fundamental de las referencias absolutas y de las referencias relativas. Es algo que necesitamos para poder manejar cualquier cálculo en Excel. El saber que cuando yo tengo que seleccionar una celda para una fórmula y no quiero que la referencia a esa celda cambie, la tengo que fijar siempre con el símbolo del dólar. Y el símbolo del dólar, en lugar de escribirlo manualmente, lo añado con la tecla F4 de las teclas de función. Bien, pues este era el objetivo de hoy. Ahora ya sí que os recomiendo que volváis a ver el webinar, que hagáis anotaciones si lo necesitáis y que, para quienes no lo habéis hecho ya, que realicéis el ejercicio de evaluación. Y como os decía al principio, pues la dinámica debe ser esa, el que leáis el material, lo trabajéis, lo practiquéis con este archivo de prácticas y después hagáis el ejercicio de evaluación. Y me pregunta Cecilia, que está trabajando con filtros, copio una fórmula con clic en el vértice inferior derecho, sí, solo aplica a los datos del filtro. Sí, entiendo que sí. Si la pregunta la he entendido, sí. A ver, un segundo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, si yo aquí aplico un filtro, pero lo ves con todos, no te... A ver, un segundo. Voy a poner aquí un filtro cualquiera. Y tú quieres copiar esta fórmula. A ver, te lo voy a quitar porque si no, no vas a ver. Esta fórmula. Bien.
Y te lo voy a poner aquí. Bueno, voy a poner un ejemplo más sencillo. Vale, ahí te lo aplica, o sea, estás viendo a lo que te lo ha aplicado. Si yo ahora de aquí quito el filtro, al resto de celdas no se lo ha aplicado porque lo tenía filtrado cuando he aplicado la fórmula. Imagino que es esa la pregunta que me estabas haciendo, Cecilia. Y bueno, no sé si Cecilia lo ha visto o no. Bueno, pues por mi parte nada más. Recordaros lo que os acabo de decir, el que debéis, pues eso, ver el webinar, ver cualquier detalle, volverlo a leer, ver las notas técnicas y todo el material que tenéis a vuestra disposición. Y cualquier duda que tengáis, pues me la podéis plantear a través del foro o a través del buzón de entrega. Cuando son dudas sobre los objetivos de evaluación, es mejor que lo hagáis a través del buzón de entrega porque yo tengo el archivo delante, entonces me resulta mucho más fácil ver lo que me estáis preguntando y responderos de manera más adecuada. Bien, me pregunta Marco Aurelio que cómo puede cambiar el formato de los decimales porque en México se utiliza el punto en vez de la coma. Es que eso depende de la configuración regional. A ver, las opciones de Excel están en la ficha de archivo. Aquí tenemos las opciones de Excel. Vale, lo que ocurre es que aquí las opciones que tenéis son de Excel. Lo que tenemos que hacer es cambiar la configuración regional de Windows. En el panel de control de Windows, ahí tenemos la configuración regional y ahí es donde tenemos que elegir las características de todo del sistema métrico. Tanto el sistema métrico, la moneda, los formatos de hora, el tipo de moneda, etcétera, etcétera. Bien, me pregunta Andrés que dónde están los links de los webinars, que sería interesante tenerlos todos. Claro, los vais a tener todos semana a semana. Cada semana se celebra el webinar y se queda grabado. Por eso os decía que a partir de mañana tendréis grabado el webinar de hoy. ¿De acuerdo? La grabación no es una grabación que esté hecha, la grabación se realiza con el webinar semanal y por eso los links los iréis teniendo. Preguntabais a alguno de vosotros antes también que dónde, en el mismo entorno, en el mismo campus, donde tenéis el resto de enlaces, ahí a partir de mañana encontraréis ya el link para el webinar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Agradeceros la asistencia a todos y nos vemos la próxima semana. Y cualquier duda, pues ya os he dicho, a través del foro, del buzón de entrega, del buzón de evaluación, pues me lo podéis enviar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Saludos a todos. Muchas gracias.